entrar en materia, hablar hoy día bajo las actuales condiciones en que una partícula, porque ni siquiera está vivo, es una partícula, es un RNA, ha puesto en jaque no solamente la economía, sino el conocimiento en general de la ciencia. La forma en que la ciencia clásica empezó a abordar y sigue abordando el conocimiento, cómo hoy día se habla de sociedad del conocimiento, todo esto en jaque, en una incertidumbre absoluta, cambios sociales fuertes, como el caso de mi país, que el 80% votó por cambio constitucional, y ese cambio es muy simple, dice, no queremos más la constitución actual, no queremos más el modelo de mercado, y no queremos más a toda la parte política. O sea, lo que se votó no es algo tan sencillo. Y frente a esto, más la pandemia, más el paraíso que justifica, digamos, la idea de transformación digital, nos vemos enfrentados por primera vez a un problema muy serio que es la base de la ciencia, que es la incertidumbre. Yo como biólogo, en rigor debería tratar de explicar toda la biología, pero me di cuenta también que la biología quedaba corta en relación a cómo queríamos resolver y mirar el mundo futuro. Porque hoy día lo que nos interesa, y en rigor esto es lo que la ciencia ha dejado por atrás, y al igual que la filosofía, es el sistema relacional. O sea, el concepto de relación hoy día es fundamental en la creación de valor, y eso va a ser lo que yo voy a tratar y quiero explicarles de la mejor forma posible. Voy a compartir ahora. Cada vez que tenemos una crisis y vemos que estamos en la incertidumbre, es muy importante tratar de resolver la angustia a través de la historia. Y la historia nos dice hoy día que hay que resolver la base de todos nuestros problemas, porque siempre son problemas económicos. Siempre cuando nos ponen una pandemia o nos ponen algún problema, siempre llamamos a la economía como salvadora de lo que nos puede suceder hoy día y a futuro. Sin embargo, ¿de dónde viene este concepto de economía? ¿Dónde fueron sus fundamentos, sus orígenes, sus bases? Y fíjense lo que vamos a hacer, descomponer. Vamos a descomponer la economía en dos conceptos, el concepto de eco y el concepto de nomía, que vienen del griego oikos y nomia. Y aquí viene importante, porque estos conceptos no son triviales, no son simples, ni han sido fáciles de traducir. ¿Quién fue el primero que habló del oikos? Bueno, ustedes supongo que lo conocen, nuestro amigo Aristóteles. ¿Y qué dijo Aristóteles? Me voy a dar el placer, digamos, que ustedes vean a partir del libro de política, primer tomo, segundo capítulo, la definición del oikos. Dice, fíjense, una comunidad necesaria y natural, base de la misma existencia, y en el caso humano, constituida para la vida de cada día, cuyos miembros comen del mismo pan y se calientan del mismo fuego. Si ustedes observan, reflexionan, analizan lo que ahí está dicho, en ningún caso se está hablando de objetos, se está hablando de una relación, de una comunidad en relación, ¿ya? Y que tienen que compartir y que tienen que sobrevivir el día a día. O sea, estamos hablando de un concepto que tiene como unidad de base un sistema relacional. Bien, pero si ahora hablamos del oikos nomia, nomia viene de administración. O sea, tenemos que la oikos nomia se trata del gobierno, de la administración, ¿de qué? De los hijos, la mujer y de la casa. Mientras que la política, tal como dice acá, habla del gobierno de la ciudad. Por tanto, Aristóteles considera la familia y la economía sobre la base de la vida política plena. Y aquí viene lo otro importante, que el cuidado de la administración de la casa debe atender a las personas más que a la posesión de cosas inanimadas y las virtudes de aquellos más que a la posesión de la llamada riqueza. O sea que la oikosnomia de Aristóteles estaba fundamentalmente dedicada a la relación, a la cooperación y a la reciprocidad de relaciones, que es la base biológica, evolutiva, de lo que hoy día conocemos como especie humana. Sin embargo, también el oikosnomia tenía una segunda etapa, o un segundo componente, que era la crematística. O sea, lo que hoy día estamos entendiendo mayoritariamente por economía.
el beneficio material, el intercambio de productos o dinero. Si vemos este concepto, entonces, la complejidad que tiene, vamos a encontrar después a Adam Smith y después vamos a encontrar a Keynes, grandes economistas, sobre todo Smith, hablando del mercado como algo invisible. Y yo creo que el mercado nunca ha sido invisible. El mercado son redes de relaciones que toman decisiones, ¿ya? Y que generan una serie de acciones para beneficio o no beneficio. Pero el mercado nunca ha sido invisible. Y después Keynes habla justamente del papel del Estado en la misma economía. Pero todas estas economías tienen que ver con la crematística, no tienen que ver con el oikos. Y esto nos lleva al siguiente problema. Si yo miro el oikos como una relación entre la crematística y la red relacional, entonces voy a tener que generar la misma relación que es valor y trabajo humano. Y de alguna manera en esta relación de valor y trabajo humano voy a tener que localizar el peso o en el trabajo humano o en el valor. ¿Y a qué llevo esto? A que en general, frente a la certidumbre, a la idea de objeto, a la idea de acumulación, a la idea de contabilidad de primer orden, que es contar objetos, los activos son objetos. O sea que el valor está puesto en los objetos y el trabajo humano en lo pasivo. Esto desgraciadamente para nosotros, implica que entonces en la revolución industrial, ¿dónde estaban los activos? En las máquinas. Y viendo hoy día que se habla de una nueva revolución, de una revolución de tipo digital, donde las máquinas nuevamente van a tomar algún papel, entonces fíjense que no hemos aprendido nada de los activos en términos de cómo funcionan. Y hemos logrado hoy día decir que los activos nuevamente están en los algoritmos de la neurociencia, o los algoritmos de la transformación digital, o están en los robots. ¿Dónde está lo pasivo? ¿Dónde está el trabajo humano? Acá. Esto es lo pasivo y lo otro es lo activo. O sea, seguimos mirando el sistema relacional como un sistema pasivo que no crea valor. El valor está en el objeto. Y nos vamos a tener grandes problemas si seguimos mirándolo así. ¿Qué decimos nosotros? Decimos lo contrario, no señor, hoy día en el siglo XXI, el valor, la creación de riqueza está en las relaciones entre personas. Y fíjense que digo relación entre personas y no en personas propiamente tal en sí. No es la competencia de la persona, no es la persona y su educación, es la relación que se genera entre personas donde se genera el valor. Y esto nos ha permitido a nosotros crear todo un concepto y aplicarlo a las empresas y a las organizaciones en general. Y hemos llamado a esto viabilidad relacional, que es, en definitiva, un proceso en el cual las relaciones de identidad política, las relaciones que generan la organización y le dan su identidad, son conservativas y deben permanecer en el tiempo. Esa permanencia en el tiempo es lo que genera la viabilidad de la organización en relación con sus sistemas de relaciones. Y esto tiene dos ámbitos. Un ámbito que es la sostenibilidad, que tiene que ver básicamente con la estructura y el tipo de relación que soporta la organización, y la sustentabilidad, que tiene que ver básicamente con el conjunto patrimonial de recursos, ¿ya? O sea, en el fondo es el patrimonio de recursos que tenemos para poder generar una viabilidad en torno a la sostenibilidad. O sea, le estamos dando prioridad al sistema relacional. O sea, queremos que el oikos sea el que esté bien para poder manejar el sistema de relaciones y generar riqueza. Ahora, para que ustedes entiendan de mejor manera la idea de la viabilidad relacional, supónganse que yo me caso con la hija de un banquero y este banquero se muere y nos deja una cantidad de herencias maravillosas. Quiere decir que mi matrimonio, desde la sustentabilidad, va a ser altamente viable. O sea, mi matrimonio es sustentable para viabilizarlo. Sin embargo, yo y mi señora, a los 3 meses empezamos a darnos cuenta que no somos muy compatibles y que en rigor nos llevamos muy mal. Por lo tanto, empieza a ser una relación insostenible. Pero, afortunadamente, para la sustentabilidad, nuestro matrimonio sigue siendo viable. ¿Por qué?
porque estoy subsidiando una relación enferma. Y esa relación enferma es la que permite que la viabilidad se mantenga. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe el recurso. Eso es básicamente un ejemplo de la minería. La minería puede ser muy sustentable desde el punto de vista del recurso. Precio del cobre, extracción, pero a la larga su sostenibilidad no es bien. No está bien y no se mantiene. Por eso hay huelgas, hay una serie de problemas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaba el recurso. Y ahí se cierra la mina y se cierra toda la sostenibilidad y se cierra la viabilidad relacional del recurso. ¿Ya? Por eso yo digo que hoy día la estrategia es cambiar justamente la visión hacia una inteligencia territorial del recurso. Tenemos que cambiar la forma de mirar la minería, tenemos que mirarla, en este caso específico, de una manera estratégica. No estamos solo en un hoyo sacando recursos hasta que se acabe. ¿Mm? Entonces, esta es la idea de la viabilidad relacional. Ahora fíjense lo siguiente. La generación de valor tiene que ver con la estrategia de acoplamiento. Esto es, de qué manera yo hago que la sostenibilidad tenga sustentabilidad. Ahora, desgraciadamente, en inglés no existe la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Ya en rigor llegan solamente a traducir la sustentabilidad. Y por eso también tenemos problemas en la toma de decisiones en general. Ahora miren, veamos la estrategia de acoplamiento. El mundo sería fascinante para los ingenieros si pudiéramos reducir los procesos a este tipo de esquemas. Desgraciadamente, vuelve a haber algo que nos molesta cuando hacemos esto. Y es que los procesos, desgraciadamente, dependen de quienes lo hacen. Y ese quienes lo hacen tienen asociado a la vez un cómo lo hacen, una cultura. Ahora la pregunta es, ¿y esto se podrá integrar? Y nosotros dijimos, claro, si podemos evaluar la empresa a partir de un modelo de cibernética organizacional, claro que podemos de alguna manera integrarlo. ¿Y cómo lo haría, doctor? Mire, yo creo que existen 3 principios que son fundamentales, sobre todo en Latinoamérica. El principio de variedad, la variabilidad y la diversidad conectiva. Se lo explico muy rápidamente. Nosotros, si esto fuera una gerencia, por ejemplo, una gerencia operativa, y tuviese que conectarse con la parte administrativa, normalmente lo que se usa es la diversidad conectiva. O sea, si tengo algún amigo, algún cuate, como dicen ustedes, que me va a ayudar allá en la parte de administración, y si no lo tengo, desgraciadamente, mi diversidad va a ser baja y me van a poner la petición en el último lugar de la lista. Por eso, en Latinoamérica, la diversidad conectiva, más conocido como el cuate amigo que tengo o el mi amigo que tengo ahí, funciona. Ahora, la variedad es el número de estados que tiene el proceso, ¿ya? Y depende de la cultura, no del proceso. Eso se lo voy a explicar ahora. La variedad, entonces, es el número de pasos o estados que tiene un sistema. Y cuando esto se lleva a cabo, se toman las decisiones, se lleva a la acción, lo que se genera como resultado del proceso es una variabilidad, que es el resultado del proceso. Y normalmente se confunde variedad con variabilidad. Entonces, ¿qué queremos? Como forma de ejemplo, queremos entender que una empresa es una red de conocimiento, un modelo de decisión, un modelo de proceso que está conectado a través de la diversidad conectiva, la variedad de estados y la variabilidad de resultados. Entonces, miren lo que va a suceder. Vamos a ir al principio de variedad para que quede muy claro, porque es aquí donde se produce la generación de valor en las relaciones. Aquí tenemos 7 cocineros, a los cuales les decimos, mira, nosotros queremos que ustedes nos fabriquen ya una torta de frutilla. Entonces, les vamos a dar, para que todos estén igual, un procedimiento. ¿Todo bien hasta acá? Hemos dicho que tenemos una variedad, un número de estados, que es la receta, para poder lograr la famosa torta. Ustedes le dicen pastel. Bien, ¿qué sucede? Que estos 7 hombres van a tomar la receta y en el momento que la lean y empiecen a cocinar, digamos cocinar, me refiero a batir los huevos, a sacar la harina, a mezclar, ya no hay procedimiento, se transforma en proceso. O sea, el procedimiento puede ser legible, pero el proceso es único. ¿Por qué?
porque está a cargo de personas. Entonces, fíjense, si yo robotizo a estas 7 personas, ¿voy a tener procesos distintos? ¿Procesos iguales? Y si el tipo es un mal cocinero, ¿qué voy a robotizar? ¿Qué tipo de procedimiento voy a robotizar? O sea, si yo no entiendo la cultura de mi organización, no entiendo la estructura relacional y quiero hacer una transformación digital, sin entender esto, es absolutamente inútil el resultado. Entonces, tengo el proceso y cuando los tipos empiezan a cocinar, van a generar cada uno una variedad distinta por su cultura respecto a lo que es el pastel. Y cuando tengamos el resultado del pastel, vamos a tener fundamentalmente la variabilidad de pasteles, que pueden ser buenos o malos, aceptados o no aceptados, pero esa es la variabilidad. ¿Dónde está la creación de valor de uso para posible valor de cambio? Aquí. En la relación entre la variedad y la variabilidad es donde se produce el valor. Por lo tanto, es muy difícil entender la linealización de procesos. ¿Por qué? Porque si dejamos una variedad que es no necesaria, vamos a generar alto nivel de variabilidad y vamos a tener pérdida de valor. ¿Esto qué significa? Significa esto. No es solamente que el valor de uso sea igual a que 0, sino que también puede ser destruido. Podemos destruir valor a partir de esta relación. Ahora, si hay destrucción o el valor es igual a 0, llamamos a esa variedad no requerida o desperdicio. Por ejemplo, si yo necesito generar una oferta y comprar un repuesto, y para esto tengo que recurrir a la parte administrativa, y la parte administrativa no le importa lo que yo estoy haciendo, ¿por qué? Porque tiene otras prioridades y entiende el negocio de manera fragmentaria, me va a introducir una cantidad de tiempo innecesaria en mis propios procesos, o sea, me va a introducir variedad no requerida, que yo no puedo manejar, pero la variabilidad de mis resultados va a ser mayor. ¿Por qué? Porque no puedo manejar la variedad que me está introduciendo el otro departamento. Ese desperdicio es el que genera los gastos y me aumentan los costos de producción y me disminuye la productividad de los procesos de negocio. Entonces, ¿dónde están nuestros queridos focos, por decirlo así, de desperdicio? Hay 3 mínimos. Los redes de personas que tienen problemas de incoherencia y congruencia en los procesos de toma de decisiones. Normalmente yo me asusto cuando me dicen, sí, jefe, entendí todo. Ahí yo empiezo a temblar porque es como decir, tengo muchas dudas de qué entendieron. Por otro lado, tengo las redes de procesos, que me doy cuenta que hay niveles de redundancia muy altos o muy bajos y que pueden ser procesos críticos. Y hay desconexión entre lo que son los recursos, las personas, las competencias, los agentes. Muchas veces ustedes ven que el único que no sabe del negocio es el gerente de recursos humanos, y este pobre hombre muchas veces lo llevan también a que busque, ¿cómo se llama?, consultoría externa, que le busquen los headhunters, ya que traigan los currículum, y muchas veces el proceso no tiene nada que ver con el currículum que llegó, por muy parecido que sea. Lo tercero también tiene que ver con las redes de flujos de información. Muchas veces las demandas de información que se necesitan están con puentes cortados o no llegan donde están siendo requeridas. Y estos son básicamente fuentes de producción de desperdicio. Bien, ahora miren, ¿qué pasa con la estructura de las empresas y la variedad no requerida? Generalmente miramos las empresas de una manera jerárquica. Vemos el organigrama y nos convencemos que funciona así. Es una muy buena representación, pero es arqueológica. Esto ya en el siglo XXI genera gastos más que nada. Y miren, lo que nos interesa, en realidad, mientras más jerarquía haya, son los espacios en blanco que hay dentro de la jerarquía. Porque esos espacios en blanco, lo que están escondiendo son redes internas, lo que llamamos redes informales. Pero esta estructura
que está detrás del organigrama, es la que genera el valor y es justamente la que mantiene la organización en el tiempo. Pueden cambiar el gerente general, pueden cambiar el directorio, pero esta estructura es la que soporta la jerarquía. Y esta estructura, desgraciadamente, hoy día tiene tres problemas fundamentales, como habíamos hablado: los procesos son incoherentes, los flujos de información no responden, y están altamente fragmentadas porque están miradas de una estructura jerárquica. Las estructuras jerárquicas tienen a lo menos problemas de coordinación, problemas de cohesión y problemas de comunicación. Van a encontrar siempre ese problema. Ahora, miren lo que les voy a poner acá. Ustedes, seguramente mientras yo hablo, léanlo. Esta sintomatología es generalizada, absolutamente general en todas las empresas. Y es básicamente por estructura jerárquica. La estructura jerárquica hoy día es una estructura que ya no responde al siglo XXI en términos de la velocidad conectiva que tenemos. Y es justamente lo que está perjudicando la creación de valor. Ahora, imagínense lo siguiente. Vamos a digitalizar, robotizar y automatizar empresas. ¿Y van a seguir siendo jerárquicas? Pregunta. Porque si voy a automatizar una empresa jerárquica, yo voy a tener los mismos problemas y peores que los que tengo cuando no los tengo automatizados. Porque voy a creer que la comunicación mejoró, que la coordinación mejoró, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nuevamente estamos poniendo el énfasis no en las personas, perdón, en las relaciones entre personas, estamos poniendo el énfasis en los objetos. Y eso nuevamente nos lleva al paradigma anterior. Ahora miren, vamos a modelar un poco. Tenemos una red de conocimiento, tenemos un modelo decisional. ¿Cómo funciona la red? ¿Qué es lo que se mide para poder generar el valor? Bueno, la sostenibilidad. ¿Cómo lo medimos? Tenemos el líder y lo que queremos es medir la coherencia del líder. ¿Cómo es la coherencia? Es las relaciones que hay entre él y su mando inmediato. Y por otro lado, medimos la sostenibilidad a partir de la congruencia de la red. O sea, toda la red, incluido el mando con el gerente. Ahora, ¿qué se mide? Tres cosas que son fundamentales en las relaciones humanas. Si confío en mi compañero de al lado, si confío en mi gerente, si entiendo lo que me dicen y si conozco o tomo decisiones de manera similar a lo que está haciendo mi equipo. Estas tres condiciones me permiten a mí llegar a entender la sostenibilidad y calcular el desperdicio o variedad no requerida que tiene la forma en que la empresa toma la decisión. Ahora, si yo fuese médico y tuviese una variedad no requerida que está entre 0,01 y 0,25, lo que está en verde, le diría: mire, lo que tiene que hacer usted es salir a trotar, déjese de tomar bebidas gaseosas, no coma tanta grasa, baje el pan, cambie la dieta completamente y vamos a estar bien. Significa que, en rigor, la identidad de la empresa está clara, hay una identidad política clara en lo que hay que hacer, pero hay que refrescarla. Sin embargo, si estamos en 0,2, 0,25 a 0,40, yo le diría: mire, podríamos empezar con una liposucción y bueno, ya se nos puso malito, ahora vamos a tener que cortar un pedacito de estómago. Pero si estamos de 0,4 a 1, vamos a tener que llamar a alguna ambulancia porque estamos seriamente con una necesidad de que pararle el infarto al corazón porque tenemos problemas serios. Usted no tiene identidad y está generando simplemente actividades ya sin control. Y está gastando mucho justamente en tratar de controlar, pero está totalmente fragmentado, tiene problemas de comunicación, coordinación, etc. Pero aparte de eso, sabemos dónde se produce, que es muy importante. Bien, miren cómo se ve esto. Cuando yo diagnostico, por ejemplo, el conocimiento, la similaridad, la toma de decisiones, que está al medio del gerente general y el otro es su equipo. Aquí nos dimos cuenta que era una empresa de ingeniería, por lo tanto las formas de toma de decisiones eran bastante parecidas, por eso teníamos valores de 0,7. Estos normalmente van entre 0 y 1. Sin embargo, respecto al entendimiento, estábamos muy, muy lejanos, había mucha, ¿cómo se llama?, desalineación respecto a qué entendía el jefe y qué entendían el mando respecto al jefe. Y si nos íbamos a la confianza, teníamos serios problemas de confianza entre el jefe y su equipo. O sea, el jefe confiaban en los que desconfiaban de él.
Entonces con esto teníamos serios problemas de sostenibilidad dentro de la empresa y había que corregir. Y esto nos permitía a nosotros entender estructuras de difusión de información, estructuras de cohesión dentro de la empresa, relaciones de riesgo, etc. O sea, mirar la sostenibilidad completa y ver de qué manera podríamos reconfigurar sin echar a nadie, porque no se trata aquí de echar gente, el conocimiento está en las relaciones que se generan. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando dice esta persona tiene 65 años y lo vamos a echar porque ya llegó su tiempo. La persona de 65 tiene una historia relacional que es fundamental para la empresa. Así que hay que tener mucho cuidado respecto a seguir poniendo en la crematística el peso y no la red de relaciones. Bien, con esto uno podía calcular en la sostenibilidad la eficiencia relacional de las empresas y saber de qué manera uno podía cambiar esto, mejorar la toma de decisiones. Ya. Por otro lado, necesitamos saber para la viabilidad la sustentabilidad, o sea, cómo vamos a conectar las personas con los recursos, con los procedimientos y con el conocimiento. Y esto es fundamental, porque esta es la plataforma que va a manejar los recursos y los procesos. El sistema de sostenibilidad va a manejar la red de relaciones, va a tomar las decisiones de mando estratégica. Pero esto tiene que ver básicamente con la forma en que se van a manejar los procesos. En la próxima, olvídense de esto, son 10 matrices que nos permiten a nosotros conectar la información de un lado para otro, conectar las competencias de la gente que tenemos, el acceso a los recursos, la asignación de tareas y medir una serie de parámetros. Pero lo más importante en una holomatriz, que así se llama, son la factibilidad, la disponibilidad y la confiabilidad. La factibilidad es básicamente si tengo el conocimiento y las personas para poder lograr el objetivo. La disponibilidad tiene que ver con el conocimiento de las personas y el recurso. Si tengo el recurso asociado, entonces sé que están disponibles, ¿ya? Y si la disponibilidad, o sea, el recurso, las personas y el conocimiento, tengo una asignación directa de cuáles son los procesos, si tengo todo eso, entonces tengo una confiabilidad de mi red. Por lo tanto, una empresa siempre va a tener estas tres condiciones a partir de lo que es sustentable y sostenible. ¿Cómo se ve? Para que ustedes vean, vamos a ver un gráfico de una holomatriz de gerencia, se ve más o menos así. Ahí están los recursos, las personas, la asignación de tareas, el conocimiento, ¿ya? Aunque se ve muy raro esto, es muy fácil de manejar en términos de lo que ustedes llaman Big Data o nuevos algoritmos. O sea, no hay nueva historia, hay básicamente nuevas ideas de cómo evaluar una forma. Por ejemplo, en este caso, esta es una red de información, de conexión de datos. Ya lo que están en rojo son ciertos tipos de subgerentes, ya, o gente que está dentro de la gerencia. Y fíjense que está tan descentralizada la información, como se genera, que llegar acá con un análisis jerárquico o poner un gerente con alto nivel jerárquico no le va a funcionar, porque el nivel de distribución de centralidad que tiene por conectividad es altísimo. Entonces, si uno no entiende esto, pensar que yo llego dando órdenes y me van a hacer caso o van a entender, es absolutamente imaginario. Aquí, por ejemplo, ustedes, dentro de muchas gerencias, teníamos varias empresas, podíamos medir la factibilidad, la disponibilidad, la confiabilidad, salió muy baja en algunas, y la gran cantidad de basura que estaba en la toma de decisiones y en la generación de valor. Ahora, con esto les voy a mostrar, para no entrar en mucho detalle, fíjense lo siguiente. Yo puedo tener la misma estructura organizacional, la misma, la puedo repetir, pero cambio las personas. Al cambiar las personas, se produce esto. O sea, en este primer caso, yo tengo la confiabilidad para este escenario, que es la propuesta 1. Esto era una empresa que teníamos que justamente transformar. Cambiamos las personas, pero no la estructura, y nos dio otra red, otra confiabilidad. Cambiamos a un tercer escenario, cambiamos las personas, pero no la estructura, y nos dio otra red totalmente distinta. Entonces, finalmente, ¿qué nos dio? Que en el tercer escenario, o sea, según las relaciones que se generaban, la confiabilidad, la disponibilidad y la factibilidad cambiaban y mejoraba sobre todo la confiabilidad. O sea, decíamos, efectivamente, maestro, tenemos la posibilidad hoy día de tener las competencias necesarias,
los recursos necesarios y las asignaciones correctas. Y con eso vamos a disminuir una cantidad de redundancia, una cantidad de pérdida importante porque las personas están alineadas. O sea, estamos generando un muy buen nivel de viabilidad relacional a partir de lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad de la empresa. Y esto nos lleva a dos casos importantes en Chile. Chuquicamata, que es la mina más grande del mundo de rajo abierto, que ahora está pasando a una mina subterránea, y otro es que es el Grupo Tesoro de AMSA, el Grupo Luxich, en que se hizo exactamente esto en 6 meses, porque la gracia de las relaciones es que al cambiar la conectividad y generar reciprocidad y cooperación, el valor que tienen las personas como redes es altísimo. Acá no se hizo ningún procedimiento informático de robotización, ni automatización, ni nada. Aquí se trabajó con el conocimiento y la red de relaciones reconfigurada de manera de eliminar dónde se producía el desperdicio. Miren, si yo tengo un procedimiento que es burocrático y lo digitalizo, voy a digitalizar burocracia, pero no voy a cambiar la burocracia del procedimiento. Entonces, conclusión. La generación de riqueza se localiza en la estructura relacional de la organización. O sea, son las relaciones, es el oikos de la economía de Aristóteles, ¿ya? Que incluye la crematística, que incluye la generación de valor, ¿ya? Pero si nosotros olvidamos dentro de la economía el oikos, entonces estamos perdiendo la riqueza del conocimiento humano, de lo que es la reflexión, la creación y lo que nos hace ser altamente complejos. Yo siempre digo, no hay ningún algoritmo que olvide, no haya ningún algoritmo que reflexione. El Big Data y sus algoritmos no tienen una complejidad mayor que la de un niño de 2 años. De hecho, el niño de 2 años es 10 veces más complejo que cualquier algoritmo de neurociencia. Entonces, pongámonos serio en esto y entendamos que en el siglo XXI, bajo una pandemia, bajo la actual forma de economía, es el oikos fundamental en la creación de riqueza. Lo segundo, no podemos seguir con estructuras lentas, con estructuras que son de baja coordinación, mala comunicación y baja cohesión, como son las estructuras jerárquicas. Las estructuras jerárquicas son estructuras basadas en la desconfianza. ¿Ya? Por eso hay muchas gerencias cuando aparece un tema, por ejemplo, medio ambiente, vamos a hacer una gerencia de medio ambiente. Seguridad, vamos a hacer una gerencia de seguridad. Ahora seguramente van a hacer una gerencia en cambio climático. O van a hacer una gerencia, no sé, en pasteles, dependiendo del problema que haya. Porque en rigor hay gerencias que lo que hacen es control. Y cuando aumenta el control, significa que la estructura jerárquica es muy fuerte. Y ahí se pierde una cantidad de valor importante, porque no son gerencias productivas. Valor tiene que ser un proceso que sea tangible, intangible a cada una de las gerencias que generan la producción. Por otro lado, la fragmentación que genera la estructura jerárquica también es absolutamente inmanejable. Por lo tanto, ¿qué tenemos hoy día? Alto nivel de fragmentación y por esa misma fragmentación, mala comunicación a la toma de decisiones. ¿Ya? Normalmente lo que se hace es la planificación estratégica, y la planificación estratégica no es más que ir a confesarse de lo que no se hizo en el año. Entonces nos portamos bien en algún resort diciendo y comprometemos que vamos a portarnos bien el próximo año, no nos portamos bien y vamos a la segunda planificación estratégica que finalmente se transforma en un tareísmo. La visión, la misión quedan puestos en alguna placa de alguna oficina que alguien ojalá se le ocurra leer cuando pase a ir a almorzar o vaya de salida. Entonces tenemos que cambiar esta forma dura de pensar, incluso de vamos a hacer coaching, vamos a hacer liderazgo, vamos a hacer acá, vamos, en rigor, todo eso va en contra del sistema relacional. Lo otro, la transformación digital resulta inútil si no se cambia la estructura relacional previamente. Y tiene que ser con amplia participación de la red de agentes, porque las empresas son sistemas de redes. Por lo tanto, si yo no hago participar en la red y soy el iluminado que viene de Harvard o viene del MIT y trabajo un doctorado no sé dónde y viene a imponer una forma
que no tiene que ver con la cultura de la empresa, va a terminar la famosa transformación digital en sabotaje a cualquier transformación. ¿Por qué pasa esto? Porque el hombre, nosotros somos gente afectiva, nos gusta que nos contesten, nos gustan que nos pregunten, no somos malas personas. O sea, tenemos que participar, sobre todo ahora. Más que nunca se necesita la solidaridad y la reciprocidad en el manejo de esto. Entonces, y para finalizar, lo único inteligente son las personas. Por favor, no olvidar. Lo único inteligente son las personas. Y esto es lo que nos permite hoy día generar el valor. ¿Ok? Muchas gracias. Yo no sé si me están escuchando. Sí, sí te escuchamos, Leonardo. Pueden hacer todas Muchas las preguntas. gracias, muy interesante tu presentación. Tenemos algunas preguntas y la primera de ellas dice, ¿cómo identificar la variedad no requerida o el desperdicio, como le nombrabas? ¿Cómo obtienes esos datos? Veíamos que tenías algunos porcentajes, pero en la práctica, ¿cómo sería la obtención de esos datos o qué consejos das para identificar ese desperdicio? A ver. La magia, usted sabe que uno tiene que sacar el conejo, pero uno dice cómo saca el conejo. Bueno, en este caso yo voy a decir cómo saco el conejo de... Miren, acá nosotros tenemos test que son muy rápidos, ¿ya? Sobre todo lo que se llama mapeo de cognición, que a diferencia de las consultorías en general, acuérdense que el consultor siempre hace las preguntas acá, el que hace la pregunta es el gerente, ¿ya? Y el equipo. Entonces, el gerente hace su propia pregunta y en vez de decir cómo lo va a hacer, responde qué le impide hacerlo. Al producirse esta idea de qué me impide, él genera lo que se llama modelos cognitivos, desde los cuales se puede extraer, porque son mapas de conexiones, la variedad no requerida con los algoritmos que usamos nosotros. O sea, son entrevistas. Y, por ejemplo, suponte que yo te haga una pregunta que lo hicimos ya en México, ya empezamos, existe Síntesis México hoy día. El gerente necesitaba saber qué le impedía invertir hoy día con nuevos empresarios. Y al final nos dimos cuenta que lo que tenía era que no había que invertir nada. Él tenía que cambiar la estrategia relacional que tenía dentro de la empresa. No necesitaba por ningún motivo inversiones externas. Entonces se hace a través de test, se hace a través computacionalmente y se calcula. Y una vez calculada la variedad no requerida, se sabe cuánto valor están perdiendo, tanto en valor de uso como valor de cambio. Y eso le da la posibilidad de reestructurar la empresa, ¿ya? Porque esto es básicamente reestructurar. Entonces, se mide a través de mapeo de cognición y un par de test de interactividad. Eso se hace todo computacionalmente y se evalúa la empresa, el mando, la gerencia, la subgerencia, etc. Así que todo es medido para el acto de, ¿cómo se llama?, de certidumbre. Sí. Oye, Leonardo, Dígame. en ese sentido, y tú lo comentabas en un ejemplo, que decías, no es posible que me hayan entendido todo cuando diste la instrucción, ¿no? Sí. ¿Qué tantas cosas entendemos las personas? ¿O cómo tienes esa sensibilidad para saber que alguien entendió o no, o que está saliéndose fuera de lo que es normal, ¿verdad? Mira, nosotros, bueno, como yo trabajo en neurociencia, inventamos justamente las estrategias cognitivas para saber si la persona aprendía o no aprendía. Y la estrategia de cognición, desgraciadamente, no es parte de la charla, sería maravilloso hacer otra charla, ya porque hacemos eso. ¿Ya? La persona encuentra su camino a partir de su propio conocimiento. El problema está en que, sin hacer la estrategia, lo que él tiene básicamente son una serie de conceptos que están desordenados, pero cuando los conecta, genera toda una idea y todo un mundo de soluciones. Y esto fue lo que hicimos ahora en México, justamente con este personaje que nos reímos mucho, porque en una hora y media, logró él mismo darse cuenta que el conocimiento lo tenía él, no había nadie que no pudiese decirle, mira, esto se va a hacer así. Él arregló su propia decisión. La gracia es la estrategia de conocimiento que se usa. Y eso es lo que hemos logrado nosotros, saber cómo estás pensando y hacia dónde quieres llegar. Y esto se aplica también en educación, se aplica en medicina. Hemos cambiado incluso hoy día los diagnósticos de dolor crónico, ¿ya? Porque los médicos tampoco se ponen de acuerdo. Entonces hay que generar estrategias comunes.
hay que generar transdisciplina en el pensamiento. Y eso al empresario hoy día no le queda claro. Por ejemplo, un banco hoy día, ¿qué va a digitalizar? ¿Qué va a automatizar? El número de cuentas corrientes, va el número de clientes, las transacciones que necesita. ¿Por qué se generó Google? ¿Por qué se generó aquí? ¿Cuál es el negocio? Y el negocio son las transacciones. Por lo tanto, la estrategia la tiene el conocimiento de la relación del banco. Y hoy día fue lo que yo dije, entre manejar la variedad y la variabilidad se genera el valor. Minería, por ejemplo, tiene un problema serio que es lineal, es absolutamente lineal. Ni siquiera el tipo que está en el chancado conversa con el tipo que hizo la planificación. Entonces, si te das cuenta de eso, sin ningún feedback, que sería lo mínimo, ¿cómo vas a generar valor? Entonces, claro, tú puedes tener números azules, pero no me contaste cuánta variedad nos requería, metiste debajo de la alfombra. Y ahí está el problema. Muy bien, Leonardo. Te saluda Gustavo Leal. Pero don Gustavo, qué gusto. Igualmente, Leonardo, muchas gracias por participar. Y hay una pregunta que engloba varios aspectos, mira. Tiene que ver con las nuevas generaciones. Primero es, en los sistemas educativos que tenemos, que estamos experimentando, normalmente nos forman para seguir procesos, ¿verdad? Para obedecer órdenes. Hay poca, digamos, incentivo para la creatividad, por una parte. Entonces, un punto sería, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos sistemas educativos? Pero segundo, el segundo punto es, ¿cómo encajan estas nuevas generaciones en estas nuevas estructuras jerárquicas? Si sabemos, o al menos se dice, que estas nuevas generaciones pues no se adaptan mucho a las estructuras jerárquicas, y esto pudiera ser algo de provecho, algo que incentive, que impulse o que facilite este cambio estructural. Claro. Lo que pasa es que a mí me gustan las estructuras jerárquicas a esta altura, porque son insoportables. O sea, esto de tener una jerarquía con mala coordinación, con mala comunicación y con la velocidad de cambio que se está produciendo hoy día en las futuras generaciones. Hoy día ya no hay educación, hoy día tú necesitas hablar de aprendizaje, y el aprendizaje se hace en redes, ni siquiera en equipo. Tú eres parte de redes de trabajo, eres parte de redes de conocimiento, eres parte de redes de juego, es lúdico. Y resulta que la jerarquía lo que mata es la red. Mata la red, ¿por qué? Porque destruye justo, la desconoce, porque en rigor la red está detrás de la jerarquía, como lo mostré. Por lo tanto, tu sistema educativo es inviable para generar nuevas personas a estructuras jerárquicas. Entonces, la educación necesita obligatoria cambiar y saber que el conocimiento hoy día se genera en red y no en base a rivalización y competencias personales. O sea, yo siempre he hablado hoy día del neoliberalismo, capitalismo de la soledad, porque como decía Hayek o decía otro economista que siempre, Friedman, como decía Friedman, ellos creen que tú vienes a este mundo a rivalizar con otro para competir por recursos. Resulta que si hubiera sido así nuestra historia, no estaríamos ni siquiera aquí tú y yo pensando y conversando, no existiríamos. Entonces, obviamente hoy día, palabras como vamos a generar capital de conocimiento, capital humano, esas son tonteras realmente. Hoy día nosotros tenemos un conocimiento que para que sea mercadería, por decirlo de una manera, mercancía, tienes que transformarlo en objeto, si no, no entra al mercado. Por lo tanto, hay cierto tipo de cosas que no pueden ser mercancía, ¿ya? Sobre todo lo que es educación. La educación no es una mercancía y no se puede transformar en mercancía. ¿Por qué? Porque destruye la base relacional del conocimiento, ¿ya? Y por eso cuando dice, tiene que sacar una patente, tiene que hacer un paper, ¿y a quién le importa? Eso es parte del mercado. Pero en estricto rigor, lo que tenemos que formar son cómo hacemos más México, cómo hacemos más Chile, cómo nuestra felicidad. ¿Tenemos un Ministerio de Felicidad en México? ¿Tenemos un Ministerio de Felicidad en Chile? Esas son las nuevas economías. Son economías que tienen que tener el sistema relacional. Y el sistema relacional, tal como él pregunta, no puede ser formado a partir de estructuras jerárquicas. O sea, nuestra forma de evolución a futuro en un siglo XXI son sistemas planos, rápidos, altamente cohesionados, con alto nivel de cooperación y reciprocidad. Si no tenemos eso, no hay economía. Digo, por lo que comentas, entonces esto sobrepasa a la empresa, ¿no? Esto involucra al gobierno, involucra a sociedad, a todos. Es un paradigma que se llama paradigma de la relación. Va más allá de la empresa.
Porque la empresa va a necesitar obligatoriamente nuevas formas de conocimiento, pero va a necesitar también mejorar. A ver, yo me pongo en el caso de las empresas que nos toca ver a nosotros. Están muy asustados con la pandemia, con la incertidumbre, con el empleo, con los indicadores. Pero la macroeconomía es como una juguera batidora, o sea, entran 2, salen 4 y dicen que tienes crecimiento, pero lo que pasó adentro en la molienda nunca supiste, ¿ya? Entonces tenemos que entender que hoy día lo que necesitamos es saber que los costos energéticos, incluso lo que hoy día llaman, que yo todavía no me la creo, el cambio climático, ¿ya? Nos genera igualmente una serie de situaciones donde no estamos mirando lo que nos está pasando a nosotros. O sea, eso que hoy día ya hay un robot que se vaya a Marte, sí, pero yo tengo 300.000 personas acá que no tienen para comer. Y eso es lo fundamental para mí hoy día en el conocimiento. O sea, la ciencia se debe a que esas personas necesitan urgentes soluciones. Que vayan a Marte o no vayan a Marte no es fundamental, no, ni siquiera es estratégico. Ya eso está bien, quien puede hacerlo mejor. Pero hoy día tenemos en Latinoamérica otro tipo de problemas y tenemos que generar una riqueza a partir de nuestras potenciales de conocimiento. En Chile el cobre se va a acabar. Tenemos leyes bajas de cobre, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer cuando se nos acabe? ¿Vamos a comer lechuga? ¿Vamos a exportar qué? ¿Salmones? ¿Palos? ¿Qué sé yo? No. Sin embargo, el capital, si quieres verlo como una mala palabra, el conocimiento que tenemos hoy día, ¿hemos invertido en conocimiento? ¿Hemos cambiado la forma relacional? No. En las universidades se sigue hablando ya de multiforma, o sea, siguen hablando de multidisciplina. Siglo XXI, cuando estamos transdisciplina, la universidad sigue hablando de multidisciplina y como alguna cosa importante, habla de interdisciplina. Pero si tú ves la oferta de mercado que ellos llaman, dicen tenemos multidisciplina, tenemos interdisciplina y tenemos transdisciplina. O sea, tenemos de todo en el mercado para que usted entre a la universidad. O sea, hemos generado una mercancía del conocimiento que es muy difícil de manejar. Por eso, esto es un cambio que tiene que ser radical. Esto es cibernética organizacional. No sé si hay más preguntas. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, Rogelio. Sí. Tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Pero una de ellas es de Gregorio Vázquez. ¿Cómo se pueden optimizar las relaciones para trabajos en equipo donde participan personas de diferentes niveles de la organización? Ah, muy buena pregunta. Porque esos diferentes niveles es el problema. ¿A qué le llamamos diferentes niveles? Cuando yo sé que el junior a lo mejor juega dentro de la empresa un papel mucho más importante que el tipo del ingeniero. En minería, porque esto a mí me consta, llegan los ingenieros, llegan con automatizaciones, llegan con una serie de ideas, pero ¿sabes qué? ¿Quién maneja la mina? El rol B, el tipo que está en el hoyo, es quien dice, oiga, me pone el mineral acá, me pone el mineral allá. O sea, finalmente eso de las diferencias de niveles no corre, porque eso es técnico. Pero ¿cuál es el conocimiento del negocio? ¿Acaso el tipo más grande del negocio, el tipo más técnico, conoce el negocio como sistema? Entonces, ¿cómo se hace para manejar equipos de diferentes niveles? Se tiene que tener una visión política de la empresa, una identidad política que permita mirarlo sistémicamente, o sea, como un todo. Cada uno cumple un rol y una relación que genera que el negocio sea un todo y no una parte. De esa manera se trabaja en redes dentro de las empresas. Y eso lo hemos logrado nosotros también, justamente porque el conocimiento y la identidad tiene que ver con la historia. Y la historia es irreversible en este caso. Por lo tanto, no existen los diferentes niveles para la toma de decisiones. Y sobre todo, que la mejor decisión es la pregunta que viene desde la ignorancia, no desde la sabiduría. Es la ignorancia la que nos pone los problemas, no la sabiduría. No sé si le respondo, pero funciona así. Muy interesante, muy interesante el comentario y sobre todo lo que involucra en las organizaciones. No sé si hay tiempo para alguna otra pregunta. Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo, Leonardo, pero yo creo que vamos a organizar alguna otra sesión para tenerte, porque esto da para mucho y ojalá que pronto te tengamos acá también dando clases en alguna universidad de acá de la localidad, ¿ok? Bueno, sí, rescátenme luego. Bueno, damos las gracias a Leonardo Lavanderos por su excelente presentación. Ok, muy amable, gracias a ustedes.